contralor Anel Flores, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. Y la primera pregunta, para despejar dudas, señor contralor, bienvenido, es, oiga, ¿usted está haciendo campaña política? Por ahí salió unos afiches, unos flyers de Anel Bolo Flores como candidato presidencial. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias y saludos a los que te escuchan y nos ven por estos medios. Mira, en las últimas 3 semanas, primero me renunciaron, después me candidatizaron y la verdad que sí, yo vi los mismos afiches y las mismas flyers que andaban dando vuelta por ahí. Obviamente, pues hay unos números que estamos investigando que son los que emiten estas páginas para ver realmente de qué se trata. Nosotros no estamos en ninguna campaña política. La única campaña que tenemos es la campaña por ver dónde están los recursos del Estado, quiénes abusaron de ellos, quién los tiene, ver cómo vamos curvando un poco el tema de la falta de control y fiscalización que hubo por muchos años en este país. Yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo en estos momentos y yo creo que eso es lo que llamo posiblemente a todos estos diferentes renuncias, etcétera, porque me imagino que hay mucha gente que no quiere que haga lo que yo estoy haciendo. Y obviamente la práctica normal es mirar para otro lado, pero con este contralor eso no va a suceder. Yo creo que eso es lo que ha llevado a mucha gente a especular temas que en este momento no son ni siquiera temas que pasan por mi cabeza. Ok, señor contralor, se están dando, no sé si la figura precisa es cautelaciones de bienes y de cuentas bancarias a algunas figuras. Ya sucedió con el exalcalde de San Miguelito y ha sucedido la semana pasada con el ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Hablemos un poco del porqué de estas decisiones del Contralor, uno, y dos, en qué se sustentan estas decisiones, en la nueva resolución o en la ley de la Contraloría. Bueno, mira, en efecto, la resolución que fue publicada hace unos días no solamente es un tema que se refleja en la ley de la Contraloría. Las facultades para nosotros secuestrar y cautelar bienes, donde vemos que hay las posibilidades de que ha habido un mal uso de recursos públicos, lo contiene la ley de la Contraloría. La resolución lo único que ha hecho es poner en práctica esos artículos que no lo permiten y obviamente los estamos llevando a cabo por la misma razón. O sea, el tema que hemos visto a través de los años, don Álvaro, es que a mucha gente se le acusa de diferentes cosas, pero cuando ya la condena se da en firme o estamos muy cerca de una condena en firme, ya los bienes no existen. Los bienes lo han traspasado a terceros, lo han escondido, o sea, hay mil formas de realmente esconder los recursos mal habidos. Entonces, obviamente, cuando ya tenemos una condena, ¿de qué nos sirve la condena? Que vamos a meter al señor preso por 5 años, que cosa que es muy difícil que suceda en este país, lamentablemente, en los últimos años no ha sucedido, pero por lo menos en lo que estamos haciendo en este momento es cautelar esos bienes que consideramos que son producto del mal uso de los recursos públicos. Y por eso lo estamos haciendo, es un tema de prevenir que haya una fuga de esos recursos y que obviamente se burlen del país la gente que lo hizo de mala forma. Sí, decía Ernesto Cedeño que la Contraloría de la República de Panamá se sustenta estas actuaciones, medidas cautelares en la ley orgánica del 84. Es correcto, esta es una ley que viene del 84. El único contralor antes que este servidor, la utilizó fue el señor Chinchorro Carle, que para muchos es, tal vez y para mí también, considero que es el mejor contralor que ha tenido la República de Panamá. Y obviamente él usó en los años posteriores a la invasión, se secuestraron muchísimos bienes, se cautelaron muchas cosas y obviamente sí hubo un recojo de mucho dinero que fue mal usado, mal usado por mucha gente. Y lo que estamos haciendo en este momento es hacer lo propio, porque vemos cómo hay diferentes procesos andando sobre personas de gobiernos anteriores, pero cuando vamos a la fecha del final no hay ningún dinero. Entonces nosotros no solamente queremos que la gente pague consecuencias penales por sus actos, pero también lo que yo creo que el pueblo panameño quiere es que le devuelvan el dinero que se robaron. Y en eso estamos. Yo creo que lo que estamos haciendo en este momento con muchísima gente es buscar forma de que no puedan atribuir lo que tienen. Un funcionario, por ejemplo, que gana 6, 7 mil balboas en un cargo, cuando se va a los 5 años, devengó $482,000 de salario.
cómo es que ese funcionario dentro de esos 5 años tiene obviamente pecunios en bancos y propiedades muchísimo mayor a eso. Entonces es injustificable cómo esa gente acumula riqueza durante 5 años. Y obviamente el viejo slogan que usaba un expresidente de que entra limpio y sale millonario, lo estamos viendo. Y lo que más molesta a la ciudadanía en general es que vemos de esta gente que llegó en taxi y salen en Ferraris y encima lo enseñan y nos lo demuestran, como dicen por ahí, nos lo echan en la cara como si nosotros fuéramos el resto del país y estamos viendo como tontos útiles. Yo siento que eso hay que pararlo en este país. Y además del tema de estamos haciendo las cautelaciones, yo le pido a la ciudadanía en general. Panamá es un país muy pequeño y todo el mundo sabe quién es quién y quién tiene qué, por qué. Entonces, pero aquí tenemos la hipocresía de la sociedad, que sabemos que una persona se hizo rico de noche a la mañana en un gobierno, pero somos los primeros a invitarlos a la fiesta de cumpleaños. Yo creo que ya también la sociedad tiene que poner un poco de su parte de un escarnio a la gente que consideramos, que sabemos que no pueden justificar lo que tienen. Señor Flores, aquí evidentemente hay un procedimiento para poder llegar hasta esta decisión de cautelar bienes a exfuncionarios de gobierno. ¿Cómo es ese procedimiento y por qué a estas personas específicas? ¿Qué encontró usted? Bueno, ya te dije, no te puedo entrar en tanto detalle, pero hemos visto pecunios, dineros, haberes que no corresponden al salario que tuvo. Okay. Y especialmente cuando tú tienes por ejemplo, en muchos casos hay declaraciones de bienes cuando entras al cargo. Y obviamente lo que ostentabas en ese momento a lo que estamos encontrando son cosas diferentes. También hay otra cosa que estamos viendo, que la famosa fundación, que la usa todo el mundo para sus temas bienes patrimoniales, eso es una cosa que se ha puesto muy de fama. Bueno, es lo que están usando muchísima de esta gente, muchísimas de estas personas la usan como para esconder lo que tienen. Entonces, eso lo estamos viendo y estamos viendo con mucho detenimiento este tipo de cosas. Y esas son las mediaciones que nos llevan a llegar al momento de mandar a hacer las cautelaciones respectivas, porque hemos encontrado sustento en cosas que no se pueden explicar. Ok, señor Contralor, ¿hay más gente? ¿Vendrá más gente? ¿La lista es larga? Pero mira, la lista es importante, estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo. El ciudadano común, el empresario honesto, correcto, el profesional honesto y correcto, no tiene nada que preocuparse. Aquí lo que estamos viendo es una cofradía delincuencial que manejó este país por 5 y hasta más años por otros gobiernos. Y eso lo estamos investigando y lo vamos a seguir investigando, porque no es correcto que el pueblo panameño haya visto cómo se duplicó la deuda externa de este país en 30.000 millones de dólares y no hay una sola obra que ellos puedan enseñar para poderlo justificar. Aquí se vivió un derroche de dinero con pretexto de la pandemia que no solamente arruinó la economía, sino que arruinó las finanzas y la situación fiscal de este país, con la que hemos enfrentado y hemos llegado a enfrentar no solamente el gobierno central, sino todas las instituciones que estamos aquí, viendo cómo hacemos para enderezar el entuerto que nos dejaron, pero para ello también tenemos que poner un orden y hacer un rescate de los dineros públicos que consideramos fueron ultrajados al pueblo panameño. Este contador está aquí para hacer eso. Nosotros estamos aquí para controlar los gastos fiscales, estamos aquí para poner orden en las diferentes, obviamente, instituciones del gobierno para que el gasto sea lo más sustentable posible y que realmente los recursos se usen de la manera más prioritaria para las necesidades del pueblo. Pero también estamos aquí para recoger y poner nuevamente en orden lo que debe ser el manejo de la cosa pública. No puede ser que cada 5 años tengamos la misma queja de toda la ciudadanía, que vemos cómo gente entró al gobierno y sale de una forma, obviamente, en derroche, y aquí no pasa absolutamente nada. Yo creo que esa es una gran queja de casi todos los ciudadanos de este país, y yo en lo que pueda contribuir a que eso cambie un poco, lo haré con el mayor de los gustos. ¿Cuántas personas se le ha cautelado hasta el momento bienes y cuentas bancarias? ¿Solo a Carrasquilla y a Carrizo? Hay varios más andando, no puedo darte los nombres, porque estamos ya encontrando pesquisas, ya tenemos suficientes elementos, pero obviamente lo hacemos de poco a poco.
Y cuando encontramos que hay una cifra ya muy importante, entonces procedemos ya a la cautelación abierta. Estas cautelaciones que usted vio en las semanas pasadas no terminan con esos montos. Esos son los montos iniciales porque seguimos extrayendo información y o sea, el motivo de esto, mire, voy a hacer una aclaración aquí que va a sonar un poco delicada. Cuando yo encuentro bienes en los mejores bancos del país, a personas que usted sabe y yo sé que no tienen cómo justificar ese dinero. Usted es un ciudadano y yo también. A mí me llaman los bancos para ver cómo están mis cuentas, que si tengo que mandar la documentación, tengo que sustentar mis depósitos, tengo que hacer 1000 explicaciones a los bancos más importantes del país sobre cómo yo manejo mi dinero. Sin embargo, yo veo cuando un pelafustán que entró en taxi al gobierno nacional anterior y anda en Ferrari y anda en carros de lujo que no pueden justificar, a eso los bancos no le piden nada. Por los mismos bancos que a usted y a mí nos mandan a pedir miles de informaciones porque depositamos $10,000 o $5,000 o lo que fuese que hubiera depositado, tenemos que darle el origen hasta el DNA de tu familia. A estos señores aparentemente no les piden nada porque están en los bancos más importantes del país, que deben ser obviamente los ejemplos de pulcritud. No entendemos cómo hay una selectividad de esos bancos para con estas personas que aparentemente no le piden mucha cosa y a la gente que sí trabaja correctamente, hombre, le hacen la vida de cuadros. Oiga, dos cosas. El caso Bran, ¿usted ha intervenido en este caso? En efecto, ese caso ya se presentó a la Fiscalía General por un enriquecimiento injustificado. ¿Pero ha cautelado bienes? Pues, que la Fiscalía... ¿Perdón? ¿Ha cautelado bienes y cuentas? Bueno, esas son cosas contempladas. ¿Ya se tomaron las decisiones en ese caso? No creo que te pueda decir eso. Ok. Usted habla de investigar. No hay un conflicto, y eso es importante que lo aclare y lo explique, con el Ministerio Público y el Procurador General de la Nación cuando usted está haciendo o tomando estas acciones. Bueno, recuerde que el señor Procurador de la República me pide a mí estas investigaciones como parte de lo que es la pieza fundamental para una investigación futura de parte del Procurador. Nosotros no somos equipos encontrados, somos al revés, somos el mismo equipo. El Procurador y yo estamos en la misma onda, creo que estamos buscando lo mismo al final, pero recuerde que perfectamente bien él tiene que pedirnos a nosotros, según la ley de la República, la sustentación del tema de las investigaciones que hacemos. Para entonces, como lo hemos hecho en días pasados, el Procurador, el Ministerio Público ya tiene un proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor Brands. Entonces le tocará al Ministerio Público hacer lo respectivo para que obviamente veamos los frutos de la investigación que inició en Contraloría. Otra pregunta. Recuerden que son auditorías. Nosotros hacemos auditorías de bienes, hacemos auditorías o sea, eso es lo que estamos presentando. Aquí hay una auditoría que refleja que esta persona tiene un enriquecimiento que no puede justificar. Y eso es lo que estamos presentando. ¿Y esas auditorías van dirigidas a funcionarios y también a funcionarios de la actual administración? En este momento tenemos 2 de esta administración. 2 auditorías. Esto no es selectivo, don Álvaro. Aquí la corrupción obviamente es un tema que no es solamente exclusivo al gobierno anterior ni anterior. Tenemos funcionarios igual en este gobierno que están haciendo temas que a mí me llaman la atención y obviamente hemos tomado cartas en el asunto y hay 2 personas ahora mismo que están auditando porque creemos que posiblemente no hubo el mejor manejo, de repente estamos equivocados, pero bastante es el mensaje que le estamos mandando al resto del funcionariado del Estado. Señores, aquí no vamos a permitir corrupción de ninguna parte, ni del gobierno anterior ni del actual. ¿Ha ido usted tras la pista de funcionarios de las administraciones anteriores a Laurentino Cortizo? Pongamos el caso Varela, el caso del gobierno de Martinelli y otros gobiernos para atrás, ¿o la ley no se lo permite? Yo creo que tengo algunas limitaciones de ley, pero como lo he dicho en otros medios, Álvaro, el problema que yo tengo es que no tengo suficiente personal.
Entonces yo no me puedo distraer en tantas investigaciones porque además tenemos que fiscalizar el día a día del gobierno. O sea, nosotros tenemos la misión de fiscalizar los recursos públicos día a día en todas las instituciones nacionales. Eso obviamente es un trabajo bastante importante. Entonces sí tenemos un equipo de auditores que estamos utilizando para hacer esto. Sin embargo, nos estamos concentrando primeramente en lo más prioritario, porque realmente, obviamente, la memoria del pueblo panameño está en los últimos 5 años. De que hubo temas en los gobiernos anteriores, en efecto, y ya lo hemos dicho. En el caso de los puertos panameños, vienen desde el tema del gobierno del 92, disculpa, del 2002. Entonces tenemos casos de lo que yo llamo malos panameños, que obviamente en su momento, teniendo tiempo, vamos a investigar esos pecunios. No sé si la ley nos lo va a permitir, creo que hay prescripciones y un sinnúmero de limitaciones, pero créame que en la medida que lo podamos hacer hacia atrás lo haremos, pero prioritariamente en este momento es darle una satisfacción al pueblo panameño que vio cómo su país se endeudó en 30.000 millones de dólares cuando la mitad de la empresa, cuando la empresa privada de este país estuvo encerrada y su gente sin cobrar. El gobierno siguió cobrando como si aquí no hubiera absolutamente ningún problema. Los maestros y profesores cobraron durante 2 años sin dar un día de clase. Y el funcionario público se convirtió en una casta especial que tenía derecho a cobrar su salario full, mientras el resto de la empresa privada no solamente estaba cerrada las empresas y las industrias, sino que su gente estaba en su casa sin devengar un salario. A esas personas tenemos que dar una explicación de dónde se fueron los 30.000 millones de dólares fuera de los 5 años de presupuesto que manejaron. Todo sobre pretexto de la pandemia, aquí se hicieron abusos, recordemos ventiladores, recordemos el hospital modular y tantas otras cosas que nunca se investigaron. Y también recordemos que las actas del Consejo de Gabinete fueron totalmente selladas por todo el periodo. O sea, ellos cogieron la Junta Directiva del país, que es el Gabinete de la República, y le prohibieron el acceso al resto de la población a ver qué se decía ahí. Y ahí hemos encontrado cosas, por ejemplo, el cuarto puente, la decisión del cuarto puente de cambiarlo de un puente con el tren por encima a un tren por debajo porque iba a ahorrar dinero y ahora resulta que no ahorró nada. Al revés, nos va a costar una millonada más porque fueron muy malas decisiones en su momento. Esos son los temas que estamos tratando de investigar, porque aquí no solamente están funcionarios, aquí hay empresas que se ganaron estas licitaciones públicas y yo creo que son partícipes de lo que estamos viviendo hoy día, del descalabro fiscal que tiene este país. Y yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar a satisfacer la molestia que tiene la ciudadanía en general. Usted habla de muchas situaciones que se dieron en la pasada administración y en esa administración quien firmaba muchas de esas cosas o refrendaba era Gerardo Solís. ¿Hay algo que se esté haciendo en torno al excontralor o no ha encontrado nada? Bueno, mira, ese es un tema escabroso, lo estamos viendo. Sin embargo, en este momento no te puedo ahondar en ese tema. Pero sí, yo creo que tal vez hubo un poco de complacencia por el gobierno central. Ya vemos como un ministro, Alexander, que fue un gran ministro en los años del gobierno de Torrijos, que es más fue galardonado como el mejor ministro de Economía y Finanzas de la región por Forbes Magazine. Y hemos visto cómo don Héctor Alexander, que es una persona que yo respeto muchísimo, fue parte y copartícipe de este derroche de 30.000 millones de dólares. Entonces yo sí siento que aquí había una complacencia de las autoridades que estaban llamadas a proteger el pecunio nacional. Y yo me puedo imaginar, porque esto era un tema de presiones, de un presidente ausente que no estaba ausente de nada, y obviamente la gran excusa de muchos del gobierno anterior fue la famosa pandemia que hemos visto en otras latitudes. Por ejemplo, usted ve República Dominicana nunca cerró y el país está volando. Usted va al estado de la Florida, nunca cerró. Y ese estado es posible el estado de mayor crecimiento en la Unión de Estados Unidos. Entonces, aquí cometimos todos los errores al revés. Yo sé que es muy fácil hoy día decir, hombre, criticar lo que hicimos, pero es que se advirtió de que el hecho de cerrar el país casi por 2 años fue demasiado. La empresa privada, todo el mundo se quejó y no hubo manera, pero es que ese era el manto para arropar lo que hicieron. Y ustedes verán prontamente cómo van a comenzar a salir las cosas que muchos desconocemos, pero vamos a salir a demostrar al país dónde y qué fue lo que sucedió. Aquí es lo que había una banda delincuencial,
manejando el Estado. Oiga, la prensa hoy en una glosa dice: el pasado 22 de octubre la Contraloría desmintió una información que circulaba en redes sociales sobre unos preparativos para ordenar congelamiento de cuentas y el secuestro de bienes pertenecientes a varios exfuncionarios de gobierno de Laurentino Cortizo, como el ex vicepresidente Gaby Carrizo. Resultó que esa información sí era cierta. Ahora se conoció que ese mismo día el Contralor Flores firmó la resolución que ordenó la cautelación de cuentas, inmuebles, vehículos, valores y otros bienes a nombre de Carrizo. ¿Será que los rumores le dieron la idea o esto es algo que ya venía caminando, señor Contralor? Mira, a mí me causa mucha risa la gente de la prensa. Cuando la gente de Funtrax tiraba los bloques del 7º piso del Hospital del Niño y casi matan a un poco de policías que estaban abajo tratando de ordenar el país y mantener el orden público, salieron a decir que había que detener eso, que son acciones criminales. Una vez se tomaron las decisiones de parte del Estado de llevar a la justicia a la gente que provocó eso, resulta que eran unos pobres corderitos que había que cuidarles sus derechos humanos porque ellos tenían. Si la prensa jura y cree que este Contralor les va a dar a ellos las primicias, porque ellos lo que quieren vender es un paquín que ya no se vende, están muy equivocados. Porque así como lo están diciendo, ellos que pretenden que yo los llame todos los días y les diga: mire señor prensa, yo voy hoy a investigar a fulano, a mengano, sutano. Ellos no mandan en este país y hasta donde yo tengo entendido, ellos no pusieron un voto para llegar al gobierno. Si ellos quieren manejar el gobierno, lo que deben hacer es poner su nombre en una balota, ir a unas elecciones y si se las ganan, bueno, podrán hacer exactamente lo que critican todos los días que hacemos nosotros. Estamos en el gobierno para servir al país y eso lo vamos a seguir haciendo a pesar de la prensa. ¿Cuánto se ha cautelado hasta el momento? Hasta el momento yo creo que andamos muy cercano a los 42 millones de dólares, que incluye juntas comunales y un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero la cifra no la tengo fresca porque obviamente han pasado ciertas cosas y en este momento hay cosas en curso. Así que no te la puedo dar, pero sí, la idea es poder llegar a cautelar lo mayor posible, pero lo más importante es el mensaje. Aquí hay caletos de dinero en efectivo que están manejando exfuncionarios públicos. Entonces, aquí tenemos bancos complacientes y los vamos a denunciar, que andan con tarjetas de prepago y con eso viven. Claro, la alimentan con efectivo que entran a esos bancos. Entonces andan todos con tarjetitas de crédito llenadas de dinero y no son tarjetas de crédito, es una cuenta bancaria, vamos a decir, móvil, porque no tienen cuentas bancarias y las cuentas bancarias tienen balances muy bajos. Obviamente son los vivos del pueblo. Sin embargo, andan con tarjetas de crédito prepagadas, muchas a nombre de otra gente. Entonces esas las llenan con efectivo y con eso viven. Entonces yo creo que los bancos de la localidad en estos días vamos a tener una reunión con muchos de ellos que están metidos en este tema. Estos bancos, por ejemplo, le dan leasing de carros de $150,000 a exfuncionarios del gobierno anterior que no pueden justificar ni siquiera el salario que se ganaron. Y eso lo dieron los mejores bancos del país. Sin embargo, usted, Álvaro Alvarado, va a buscar un leasing o un financiamiento de un carro y prácticamente tienen a los hijos en la bóveda para que le den el financiamiento. Entonces estas son las cosas que tenemos que comenzar a denunciar como sociedad, porque aquí todo el mundo apunta hacia el gobierno y hacia la Contraloría, hacia la Procuraduría, que no hacemos el trabajo. Pero aquí hay mucha gente involucrada. Aquí está la banca, aquí está la sociedad en general, es que hay tantas otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema que usted me pregunta, mire, si la prensa considera que yo debo dar las informaciones de lo que voy a hacer, será porque ellos son cómplices de ellos. Ellos quieren hacer que nosotros le avisemos a la prensa para que entonces la prensa le avise a los que vamos a investigar lo que vamos a hacer. ¿Será que ellos están en alguna forma aquí lucrando con esta información? Porque me parece muy inaudito que ellos estén ahora reclamando que si yo dije o no dijera cierto. Yo no puedo darle informaciones a ellos que son informaciones muy delicadas que solamente la deben manejar el Contralor y el Procurador en todo caso de la República de Panamá, no la prensa. Que yo sepa, la prensa no es un ente de gobierno. Que quieren serlo, sí. Pero bueno, tienen que ir a una balota y ganarse las elecciones. Vamos a esperar que lo hagan. Contralor, para que exista la corrupción deben haber dos actores. Hay empresarios también. ¿Usted le está siguiendo la pista a empresarios? Por supuesto. Mira, tengo un caso muy importante. Hay una persona que está siendo investigada que vive en un apartamento que no está a su nombre. Entonces,
fuimos a ver cómo era el tema y resulta que la persona vive allí, pero la compañía que es dueña del bien es de una otra persona. Llamamos a la otra persona dueña del bien y lo que dijo en el primer momento era que él no sabía quién vivía ahí. Y lo primero que le dijimos, bueno, pero ¿cómo usted no sabe quién vive en un apartamento o una propiedad suya valorada en más de $1,500,000 y usted no sabe quién vive ahí? No, y yo lo hice a través de un bien raíz. Bueno, esa persona que me dijo eso, no solamente me tomó de tonto, justicia porque él estaba ayudando a blanquear capitales que no son correctos. Y ese empresario sabe y me está escuchando y él sabe. Y así hay varios que están permitiendo hacer eso. Tienen a gente prominente del gobierno anterior viviendo en apartamentos sin escritura, sin traspasos, sin contratos. Y obviamente son contratos privados de entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Nunca la traspasan. Me imagino que estarán esperando los 5, 6 o 7 años que prescriba cualquier acción para entonces traspasarlo con un contrato privado. Pero esos empresarios son corruptos y están ayudando a estos señores a lavar el dinero que se robaron de las arcas públicas. Entonces, el mensaje aquí, sí, don Álvaro, aquí hay muchos empresarios que dicen, no, es que me coimeaban, y que es que me coimeaban. No, pero yo puedo entender que eso puede haber sucedido, pero en algún momento tienes el síndrome de Estocolmo que es que te gusta. Porque también tenemos que ver que los contratos que valían $10,000,000, con esos pobrecitos coimeados, llegaban a 20. Y no va a decir que los 10 adicionales eran todos gastos. Entonces, obviamente, aquí hubo de todo. Y eso lo estamos investigando. Y obviamente todo esto que estoy diciéndole a usted, y le estoy diciendo hoy a la ciudadanía, es posiblemente la fuente del ataque hacia mi persona, de que yo estoy en la carrera, que yo estoy en la campaña, que si yo renuncié. Señores, digan todo lo que quieran y todo. Yo no estoy corriendo para nada. Yo estoy aquí para servir al pueblo panameño y para salvaguardar y tratar de recoger y salvar el dinero de los panameños. De ese panameño. Cuando él se monta en el metro para ir a su trabajo y lleva la cabeza llena de los problemas que puede enfrentar su familia todos los días, ese panameño necesita que alguien le dé una aclaración de lo que sucedió con los dineros. Porque ese señor hoy día tal vez no tiene los servicios básicos o los servicios públicos necesarios para tener una vida digna o mejor. Y ese es el panameño al que yo le sirvo. Contralor, otra pregunta que se hace la gente en este momento es precisamente, hay licitaciones importantes que se están haciendo en este país. Una, la recolección de la basura en San Miguelito. Otra, estamos hablando de la licitación para este tema de los uniformes en la policía, que hace unos días se produjo un ruido en cuanto a ese tema específicamente. Y hay otras, el tema de las laptops en el Ministerio de Educación. ¿Usted está siguiendo de cerca todas estas licitaciones para evitar que se produzcan chanchullos en las mismas? Bueno, yo creo que le tengo que decir a usted que la primera vuelta de laptops fueron objetadas por mi persona. Las otras licitaciones que usted menciona las estamos siguiendo muy de cerca. Sí vimos el ruido de los uniformes, tomamos obviamente tomamos algunas previsiones sobre el tema y bueno, en efecto se dio la cancelación del mismo acto y va a ir a un acto público nuevo. Y en eso estamos en el gobierno, tratando de que las cosas se hagan de la mejor forma posible. Y sí, estamos muy pendientes de esas. Estamos pendientes de hombres de blanco también, que casi un día sí, un día no, lo sacan en los primeros planes de este país, sobre la limpieza de diferentes lugares. También estamos viendo la de Sicarelli, que es la otra. Pero también tenemos que ser muy claros. O sea, cuando usted ve los actos públicos y se la ganan en buena lid, digo, yo no puedo decir es que no quiero, es que tengo que si cumple con todas las normalidades de la ley, la tengo que firmar. Porque en el caso específico de los hospitales, por ejemplo, que viene de adendas en adendas, que fue lo que implementó el gobierno anterior, que todo eran adendas a los contratos originales. Y así tenemos cualquier cantidad de temas andando en el metro, en aseo, porque nunca se hicieron licitaciones en el gobierno anterior, se hacían adendas de extensiones de tiempo con los mismos términos. Obviamente hoy día el Ministerio de Salud y creo que la Caja del Seguro Social y un sinnúmero de instituciones están haciendo las primeras licitaciones para terminar con ese pupurrí de adendas que venía de 5 años para acá. Y obviamente sí, nosotros estamos muy vigilantes de eso. Hemos parado muchísimos actos públicos. Hemos renegociado contratos adjudicados
con diferentes proveedores que le hemos reducido los valores contenidos en varios millones de dólares. El Anita Moreno es un ejemplo. Ayer estuvimos en el área de allá y estuvimos viendo el museo que hay de la señora Anita Moreno, que no tenía ni idea quién era la señora, pero resulta que es una señora que inclusive están considerando canonizar. Una mujer que sirvió a ese pueblo de una forma totalmente desinteresada. Y hoy día, pues, un gran honor que ese hospital lleve su nombre. En ese caso, se redujo el precio referencial de 53 millones a 47. Ahí ahorramos 5 millones de dólares al país, porque fue una renegociación de ese mismo contrato. En el caso del alto rendimiento, que va a ser obviamente un tema muy importante ahora en el otro año, que es el centro de alto rendimiento que está construyéndose en Juan Díaz, también hubo otra reducción de 5 millones de dólares para terminar y adecuarlo para los Juegos Bolivarianos, que son los que vienen ahora pronto para esa sede. Y así estamos vigilantes todos los días viendo cada acto público. Y obviamente yo creo que a veces no soy tan popular en el gabinete porque yo soy la persona que dice que no y que trato obviamente de chequear todos. Yo chequeo los números de metro, costo por metro. O sea, exactamente todo lo que uno haría en su casa. Álvaro, cuando tú vas a hacer una edición en tu negocio de tu restaurante o vas a comprar una máquina o vas a hacer alguna remodelación en tu casa, tú vas a cuidar hasta el último centavo porque es tu dinero. Yo estoy haciendo lo propio en los dineros del Estado porque el problema del dinero del Estado es que cuando el pecunio es tuyo, tú lo cuidas muchísimo. Pero eso no es la norma que ha sucedido en los últimos 15, 20 años del gobierno, porque cuando el gobierno, la plata es del gobierno, a la gente no le importa porque no, es de todo el mundo, pero no es de nadie. Entonces, obviamente, tú ves, por ejemplo, el derroche, y que no, son 2 millones más, no, dale, que no estamos contemplando el valor de ese dinero, que es un dinero de todos los panameños y hay que cuidarlo. Y en eso estamos, en eso estamos. Y hablando de adendas, ¿está usted dándole seguimiento al aeropuerto de Tocumen y la limpieza del aeropuerto por un lado y lo que ha estado pasando por otro lado en el Estadio Rico Cedeño de Chitré? Bueno, mira, sí, en efecto. En el tema de la limpieza de Tocumen, entiendo la licitación viene a finales, yo creo que a principios del año, a finales de año. No estoy claro, pero viene una licitación, porque lo que me explica el director general de Tocumen es que habían dos empresas. Una empresa hacía la limpieza de los baños y había otra empresa que hacía el mantenimiento de todo el sistema de aguas. Entonces, eso se estuvo manejando por muchísimos años de formas separadas con dos compañías y al final había, o sea, una le echaba la culpa a la otra de lo que no sucedía bien. Y así sucede con muchísimos servicios que hay en el aeropuerto de Tocumen. Lo que van a hacer en la nueva licitación es que haya una sola empresa que haga ambas cosas. Tanto el mantenimiento y limpieza de los baños como el mantenimiento de las aguas de desagüe, de las aguas negras, de todo el tema, para que haya una sola empresa responsable por el mantenimiento de esos baños y de la limpieza en general del tema de Tocumen. Sí. En el caso de Rico Cedeño, que yo sé que es algo que te toca muy personalmente, pues tu pueblo, yo tengo 8 meses de estar trabajando en ese tema con el director de Pan Deportes. Ahí hubo una adenda que dobló el precio. Nosotros jalamos, le recomendamos al director de Pan Deportes en el primer mes de mi gestión de que ejecutáramos la fianza y resolviéramos el contrato. Él trató por 7 meses de hacer otra cosa, obviamente no resultó lo que él quería y eso ha atrasado la obra. Es más, yo conseguí a través de una negociación que se hiciera con la aseguradora involucrada de que se cediera el contrato del contratista anterior a uno nuevo, pero que se retuvieran los pagos al anterior porque no justificaba los gastos que estaba presentando. Y con ese mismo dinero que quedaba en fondo, que eran 1.4 millones, si mal no recuerdo, que con ese dinero se le pagara a muchos proveedores que el anterior contratista no había cancelado. Eso fue una disputa entre nosotros y Pan Deportes, pero bueno, hace como un mes el señor director de Pan Deportes decidió hacer lo que nosotros 8 meses anteriormente le habíamos recomendado. Entonces ahora resultó que ya hizo la resolución para ejecutar la fianza. El contratista anterior ha presentado una queja del Tribunal de Contrataciones Públicas y estamos esperando cuál será el final de eso para poder entonces resolver el tema. Oiga, sobre el aeropuerto me dicen acá, pregúntale por la empresa que incinera la basura que dejan los aviones que llegan al aeropuerto. Ahí hay un tema que sería bueno que el Contralor investigara. Y lo otro, el crecimiento de la planilla de la Asamblea.
más de 4.000 funcionarios y 7.1 millones al mes, dice hoy la prensa en portada. Bueno, mira, sobre el tema de la basura en el aeropuerto ya lo hemos visto. El incinerador está listo para operar dentro de las facilidades. Eso fue una inversión que se hizo del gobierno anterior y yo entiendo que ya está listo el incinerador. Lo que falta ahí son permisos del Ministerio de Salud que estamos tratando de gestionar y ayudar al Tocumen a que se termine. En efecto, hay una empresa que recoge la basura y la lleva no sé a dónde y la incinera en otro lado y hoy cuesta un dineral. Obviamente ya nosotros en Tocumen ya existe un equipo para tal fin. Sin embargo, por temas de permisología y un poco de cosas no se ha puesto a andar. En eso estamos tras la pista de esto y estamos obviamente empujando que por fin terminemos haciendo el trabajo donde se tenía que hacer, que es en el propio aeropuerto, y no seguir pagándole a un tercero el traslado y la incineración en otro sitio. En el tema que usted me menciona de la asamblea, bueno, yo creo que ya yo pasé por ahí. En efecto, la planilla de la asamblea cuando entramos a hacer nuestra auditoría, que sigue en curso, eran 4.022 funcionarios. Entiendo que hoy día anda por 4.070. Y el monto de 7.1 millones, ese es el mismo monto que yo renuncié cuando entramos la primera vez. Son 84 millones al año. Y yo creo que yo he dicho varias veces que eso, para que usted pague 7 millones en planilla, al mes tiene que tener una empresa de 200 millones en venta. Es una enormidad. Pero mira, yo siento y veo cómo son los temas de los diputados nuevos y los Vamos y los muchachos de la coalición Vamos. Y todo el mundo habla de la cantidad de empleos. Pero ¿por qué no se reducen los 20 que ellos tienen? Si tenemos 70 diputados y le das hasta 20 personas a cada uno, son 1.400. ¿Por qué no decimos, oye, no tengamos 20? Y entonces en vez de estar empleando gente que son planillas de favores políticos, y ahí tenemos a varios connotados miembros de la coalición y de las otras no coaliciones, que obviamente sabemos que están nombrados por favores políticos. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Ahí son 1.400. Que deberíamos eliminar y entonces la planilla que quedaría, que sería como 2.600 personas. Oye, si en 2.600 personas, 70 diputados no encuentran el personal idóneo para que les sirva a su trabajo como secretarios, asistentes, economistas, lo que sobra en la asamblea de gente preparada, pero no tienen funciones porque hay demasiado. Entonces, el llamado que le hago a los amigos de la legislatura, dejen los 20 y en vez de estar contratando $20,000 cada uno, que son 1.4 millones al mes, reduzcamos ese número y busquemos dentro de lo que ya existe en la asamblea y busquemos los profesionales que ahí existen y usen a esa gente. Ahí hay abogados, economistas, ingenieros, de todo. Entonces, ¿por qué tienen que traer gente nueva de afuera? Entonces, esa es la primera recomendación que le voy a hacer al presidente de la asamblea. El otro tema son las famosas oficinas de participación ciudadana, que estamos a la espera que nos reunamos para ver cómo tomamos una decisión final, porque hay oficinas en casi todas las provincias de más de 50 y 60 funcionarios que no hacen nada, que se presentan de los 53 a trabajar y los demás son botellas. Y no solamente son botellas, sino son las maquinarias electorales de los gamonales políticos del pueblo, que los paga el Estado. Entonces, eso, en 5 años siguen viviendo de la teta del Estado y cuando llega la elección dentro de 4 años, sí están activados para trabajar política. Entonces, esa práctica, o tenemos eso o no tenemos subsidio electoral. Pero no podemos tener las dos cosas. Entonces, esos son temas que yo creo que es una discusión que pasa por encima de la cabeza del Contralor, pero son temas que la sociedad en general tenemos que ver. Y yo siento que definitivamente necesitamos mucho más hay que hacer varios cambios sinceros en este país. Es una planilla que está protegida por leyes especiales donde no se puede realmente despedir a nadie, impide que el gobierno vaya haciendo las reducciones necesarias para que sea un gobierno con un personal eficiente y no tengamos estos derroches de casi 5.000 millones al año en planilla. Eso es enorme, eso es exorbitante. Pero para ello tenemos que cambiar las leyes, tenemos que eliminar muchas de las carreras famosas estas que se hicieron a la medida para proteger a gente política que se enquistó en los gobiernos. Entonces usted vaya y te encuentra 10 funcionarios que no tienen ni dónde sentarse, pero están cobrando. Y entonces el panameño que está afuera de la asamblea dice, oye, pero ven acá, yo tengo un salarito de $1.000 y tengo que realmente trabajar todos los días esforzándome. Y aquí hay señores de $2 y $3.000 que no hacen nada.
Son cosas que llaman a mucha reflexión, don Álvaro, y yo creo que la ciudadanía en general algo tenemos que hacer sobre eso, porque esto no, y eso y los aumentos especiales automáticos, nos cuestan 300 millones de aumentos todos los años, sin ninguna evaluación. Los profesores y maestros en este país reciben aumentos automáticos. Este año tuvimos 3 años en huelga, este año va a haber aumento, con casi 2 meses y medio en huelga. Yo creo que no sería justificable, pero bueno, la ley dice que hay que subir el salario, porque eso es lo que dice la ley. Yo creo que hay muchas consideraciones que tomar en cuenta, don Álvaro. Sí, para terminar, se ha criticado a la Contraloría porque aparentemente están limitando el acceso al SCAFIT en la plataforma de la Contraloría, que era mucho más fácil antes acceder a él. ¿Esto es así, señor Contralor? Mira, en efecto, tuvimos un ataque cibernético. No sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas el MES estuvo bajo ataque. Nosotros tuvimos algo muy similar. Comenzamos a ver unas consultas que venían del lado del exterior. Entonces, cuando comenzamos a ver quién en el exterior puede estar haciendo esto, entonces comenzamos a verlo y comenzamos a restringir que hubiese consultas al sistema CIEM de parte de gente fuera del país. Y inclusive no eran personas naturales, eran IPs de compañías o gente de fuera del país. Entonces comenzamos a cerrar para proteger los datos de la nación. Porque los datos de la Contraloría son los datos de la nación. Si a mí me hacen un ataque, aquí no sale el cheque de la planilla de nadie. Entonces, nosotros estamos preparando y estamos llevando el sistema para poder protegernos de hasta 300.000 ataques por minuto. Y eso es lo que estamos preparando en el sistema, para tener un sistema robusto. Pero bueno, una vez que hicimos el bloqueo de parte de afuera, comenzamos a ver que habían cuentas locales que en cuestión de milisegundos generaban miles de consultas sobre el sistema CIEM. Eso se llama minería de datos. Entonces comenzamos a darle seguimiento al tema y así como podían hacer eso, nos podían hackear, porque el sistema estaba demasiado, es un sistema viejo que estamos modernizando y permitía posiblemente hasta un hackeo interno. Comenzamos a limitar las entradas, comenzamos a limitar para ver qué estaba realmente sucediendo. Y al final lo que nos dimos cuenta era que había gente haciendo lo que se llama, hay un tema muy específico que se llama bot, que son como una especie de robots que te mandan 1000 consultas a un solo punto, y eso lo que hace es que van en lo que llaman la minería de datos, entonces van recogiendo esa información, y hemos descubierto que esas compañías entonces cogían esa información y la vendían. Se la vendían a diferentes empresas haciendo ver que ellos tenían un link con Contraloría, de que en alguna manera estaban trabajando en conjunto con nosotros para entonces facilitar esa información para que ellos cobrasen por ese tema. Y a mí me llama la atención de que una empresa que es socia del Estado panameño, fue una persona de compras de ellos, nos llamó a nosotros y nos dijo, oye, esta compañía nos está ofreciendo esta cosa, ustedes nos pueden dar el mismo servicio sin que nos cueste tanto. Y entonces comenzamos a pegar datos uno del otro y comenzamos a ver que sí, había varias gente, varias empresas haciendo esto. Entonces, esto era un facilitador electrónico. Antes la queja de la ciudadanía era que habían personas que se vendían como agentes de cobro o agentes facilitadores del Contralor. Como eso ya no existe, porque como yo no sé si has visto, Álvaro, las gestiones de pago que antes demoraban 180 días, hoy salen en 5 días, o sea que nadie tiene que pagarle nada a nadie. Si alguien no puede esperar 5 días para que salga su gestión, pues entonces no creo que está en el negocio correcto. Pero bueno, volviendo al tema, lo que hemos hecho es, comenzamos a limitar las entradas para prevenir la minería. Entonces, lo que hicimos fue, como están haciendo otras instituciones, que sí, usted puede entrar al sistema CIEM, pero usted se registra. Yo quiero saber quién está registrado para ver temas. Por ejemplo, si el señor Álvaro Alvarado tiene un escafite, una cuenta que le debe el Estado, yo no tengo problema con el señor Álvaro Alvarado vea su cuenta, porque para eso está el sistema, para que usted pueda entrar y decir, oye, sí, mira, mi cuenta está en fiscalización, falta tal, y va a llegar cuando llega al despacho mío, usted ve que llegó al despacho para firma. Y eso es porque es su potestad, es su cuenta, es su dinero. Lo que no puedo entender es por qué tengo 7 compañías averiguando por la cuenta del señor Álvaro Alvarado. Porque en muchos de esos casos, alguna de las 7 compañías le está prometiendo a Álvaro Alvarado que le va a sacar su cuenta en 2 días, pero hey, pero contrátame por favor para ayudarte el seguimiento. Que es otra forma de cobrar con información que es pública y gratuita. Entonces lo que hicimos fue poner el registro obligatorio de quién está pidiendo la información,
porque es un tema de control nuestro, de protección de los datos nacionales. Pero ya terminamos en el fin de semana unos ejercicios nuevos y hoy te puedo decir que ya hoy se aperturó el sistema, ya no hay límites de bots, primero lo hicimos por 10, después lo subimos a 50 y ya lo dejamos abierto totalmente, pero ya ahora tenemos la fortaleza en el sistema para proteger los datos de la nación, pero además ya lo único que estamos requiriendo, como hace mucha gente, es más, mucha gente que es cibernética se mete en cualquier página web del mundo y le dicen, regístrese. O sea, eso no te estoy diciendo que no. Entonces, ya hoy es abierta, hay un comunicado que sale hoy, obviamente aperturando las cuentas a todo el mundo, ya no hay límites, pero lo único que te estamos pidiendo es que se registren como usuarios del sistema, porque sí quiero saber que la gente que está usando la información lo está usando porque es información pública y gratuita. Lo que menos quiero es que alguien cobre por algo que el Estado tiene que darle a la gente. Y en eso hoy se aclara ese tema. Yo sé que la prensa otra vez dijo en estos días que yo estaba restringiendo la información, que yo soy un dictador, que yo estoy... Señores, tú sabes una cosa, al final del camino lo estamos haciendo por el bien nacional. Usted se puede imaginar, don Álvaro, que a nosotros en la Contraloría nos hackeen. El caos que hubiera en este país. Que no hayan cheques, que no salgan 250,000 pagos de funcionarios públicos, que no salgan todos los demás monumentos que salen, que son 500,000 documentos por mes que salen al país. Imagínense el caos que sería eso. Entonces lo que estamos haciendo es protegiendo el sistema y obviamente cuidando los datos que son de todos los panameños. Es información pública, información nacional que forma parte de la vida de todos nosotros. Bien, la licenciada Ana Matilde Gómez, que participa con nosotros todos los martes, tiene una pregunta para usted ya para terminar. Señor Contralor, adelante, Ana Matilde. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Lisbeica, René. Señor Contralor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Óigame, usted sabe que yo tengo criterio jurídico distinto al suyo, al de la institución, pues ya yo lo he explicado, y eso no es un debate nuevo, es un debate histórico entre procuradores y contralores respecto a que no hay una ley concreta que diga que no se puede iniciar una investigación y en el camino esperar el informe, así como que la resolución suya, a mi juicio, teniendo ya el Tribunal de Cuentas, es excesiva en función de que debe haber control judicial cuando hay medidas de esa naturaleza, porque la ley lo que habla es cualquier otra medida. Pero está bien, había un espacio y usted se metió por esa fisura y perfecto. Yo también comprendo el principio de legalidad. Mientras no se resuelva la legalidad, el acto se presume legal. Así que, dicho eso, quiero entrar a esta pregunta. Con esa facultad que usted tiene ahora desarrollada por resolución, ¿ustedes no han ensayado que además con la facultad constitucional que tienen para promover y establecer las medidas necesarias para que se hagan efectivos los créditos a la nación o los créditos al Estado, a las distintas instituciones? Usted hablaba de este grupo delincuencial que nos gobernó, pero es que así nos vienen gobernando hace rato. Entonces hay unos dineros que ya se pueden cobrar, que son los dineros de Odebrecht, los casos de Odebrecht que ya tienen multa, y el caso New Business, que tiene también una multa para el señor Martinelli. Mi pregunta, ¿usted no puede establecer algún mecanismo para que efectivamente se cobren esas multas establecidas en sentencias ejecutoriadas y en decisiones judiciales que quedan en nada? Digo, con esa facultad constitucional me refiero, ¿no?, en la que usted puede establecer. Bueno, mire, para contestarle, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Mira, en el caso de Odebrecht, yo no puedo cobrar. Sin embargo, hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y la cuenta que estuvo en suspenso por muchísimo tiempo. Hemos logrado cobrar, si mal no recuerdo, 48 millones de dólares en lo que va de mi periodo. Porque lo que hago simplemente cuando veo un pago que viene de algún servicio aún del aeropuerto o algunas cuentas que queden pendientes de Odebrecht, lo que hago es que notifico al MEF y el MEF está obviamente en la misma sintonía y lo que hacemos es que retenemos esa plata y se la damos al Ministerio, al Tesoro. Creo que la cuenta ha bajado desde que inició la multa, que creo que era 210 o 219 millones, no recuerdo el número exacto. Se ha reducido en 74 millones de dólares, de los cuales 40 hemos cautelado en este tiempo. Obviamente estamos al pendiente. Entiendo que Odebrecht no tiene ninguna obra andando en este país en este momento. Y obviamente lo que ellos siempre han dicho, que me parece no lo más correcto, pero que ellos tienen que licitar y ganarse contrataciones para poder seguir pagando. Pero bueno, ya no es una decisión que yo tomo.
En el caso de New Business, Ajá. realmente el que tiene que iniciar el proceso de cobro es el Ministerio Público, perdón, el órgano judicial. Yo solamente ejecuto. Si ellos me dicen a mí, recoge, o sea, ya es un tema que escapa de la esfera de la Contraloría, porque Sí, es un fallo, hay un fallo que claro, pero ¿y me no imagino que podría le la corresponde al Contraloría, Ministerio Público, no a mí. no podría la Contraloría fiscalizar para establecer, como dice la Constitución, las medidas necesarias para que se hagan efectivos? ¿Qué tal si están empantanados en una tontería burocrática de cómo proceder o cómo hacer? ¿No podría la Contraloría entrar allí, ya que tiene esa facultad constitucional, numeral 6 del artículo 280, para establecer qué medidas se pueden tomar para que esos cobros se hagan efectivos? Si eso es un cobro que tiene que Bueno, entrar al mire, tesoro. le voy a contestar. Mire, el Tribunal de Cuentas, a través de la Fiscalía de Cuentas, es la que tiene que ha hecho las cautelaciones, no solamente de los casos que está usted mencionando, de muchísimos casos. Pero el cobro efectivo de esas multas, de esos dineros, el rescate de esos dineros, lo tiene que hacer la Dirección General de Ingresos. Yo me imagino que en este sentido, lo que usted me está preguntando debe caminar por el mismo lado. Pero ya es, el cobro se le refiere al Tribunal de Cuentas primero, creo yo, órgano judicial, Ministerio Público, etcétera, DGI, que es la que finalmente está haciendo los cobros. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Cuentas, no, y yo no soy abogado, licenciada, yo estoy dándole una cosa de lógica de lo que yo estoy viendo en el tema del Tribunal de Cuentas con no solamente estos casos, con miles de casos que hay de gente que defraudó y que están pendientes de cobro. En el Tribunal de Cuentas dijo que del 100% que tenían habían cobrado 16%, porque el cobro lo hace realmente es la DGI, no lo hace el Tribunal de Cuentas, no tiene esa capacidad de ejecutar. Pero mire, le voy a decir algo, voy a hablar con el procurador pronto, en estos días tenemos una reunión pendiente. Créeme que es un tema que le voy a tocar para ver de qué forma podemos coadyuvar, si es que podemos hacerlo, porque ya en el caso del caso de New Business es un fallo hecho. Entonces, me imagino que le corresponde al Ministerio Público, no a la Contraloría. Oiga, ¿y el subcontralor nada todavía? Nada todavía. Es una decisión que no se ha tomado y creo que en este momento bueno, ya cerró el periodo legislativo, me imagino que eso será en enero que tomaremos se verá qué se hace con llenar esa posición. Gracias, Contralor. Que tenga excelente Muchísimas día. gracias a ustedes. Gran día, muy, muy amable. Gracias por el tiempo y la entrevista. Gracias. Bien, seguimos acá. Son exactamente las 8 en punto de la mañana. Muy interesante. Esta entrevista va a quedar programada en nuestro canal de YouTube, de Álvaro Alvarado, el de Radio Red, también en Twitter, en Facebook, y también la podrán ver, señoras y señores, a cualquier hora del día, repito, en el canal de YouTube. Así que seguimos adelante.